¿En quién o en qué estamos depositando nuestra confianza? El día de hoy les quiero hablar una historia que se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 14, 15 y 16. Los animo a que lo lean después completo en sus casas. Vamos a estar hablando del reinado del rey Asa, que fue un rey de Judá. En ese tiempo Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, o sea, el reino de Israel y el reino de Judá. Si vamos al capítulo 14 de 2 de Crónicas, vemos que comienza así. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Prácticamente el reinado de Asa comenzó bien. Este rey hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, quitó los ídolos y todas esas cosas, y mandó al pueblo de Judá a que buscase a Dios. Y dice que como él hizo todas estas cosas, el Señor le dio paz en su reinado. Y si leemos más abajo en el versículo 8 dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. En total, el rey Asa tenía 580,000 soldados, y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Séfata junto a Maresa. Sera el etíope junto a su ejército salió contra Judá para hacerle una guerra. El ejército que este hombre tenía era de 1,000,000 de hombres, y recordemos de que Judá solo tenía 580,000. Y si seguimos leyendo en el versículo 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa, cuando salió contra el ejército de Sera para luchar, él clamó a Jehová su Dios. Confió en Dios de que él lo iba a ayudar y reconocía de que Dios verdaderamente tenía el poder para librarlo de sus enemigos. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Fue Dios el que luchó contra ese pueblo. Asa reconoció en su oración de que el poder de Dios no era limitado, de que Dios no solo se limitaba a ayudar a alguien fuerte o a alguien débil, sino que Dios ayuda a los que verdaderamente claman por Él y reconocen de que sin Dios no se puede. Asa reconoció de que esa lucha prácticamente estaba perdida si Dios no estaba en ella. Luego de todo esto pasó mucho tiempo y vamos al capítulo 16 de 2 de Crónicas. El versículo 1. Pero en el año 36 del reinado de Asa, el rey de Israel, Baasa, fue a atacar a Judá y fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. El rey de Israel prácticamente fue a atacar al reino de Judá. En el versículo 2 lo que pasa: entonces Asa sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto, como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata. Rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel, y así me dejará en paz. Vemos aquí la actitud que tomó el rey de Judá. Sacó el oro y la plata que estaban en la casa de Dios y se las entregó al rey de Siria, que
era un rey pagano. El rey de Siria aceptó la propuesta del rey de Judá y envió a algunas tropas a que atacasen algunas ciudades de Israel. El rey de Israel, cuando oyó de esto, dejó de fortificar a Ramá y su obra acabó ahí. Dejó en paz al rey de Judá. Aparentemente todo estaba bien. El plan de Asa funcionó a la perfección, pero vamos a ver de que esto no era así ante los ojos de Dios. Por aquel tiempo fue el profeta Hanani a visitar a Asa, rey de Judá, y a decirle: el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios. ¿No formaban los etíopes y los libios un ejército sumamente poderoso, con muchísima caballería y carros de combate? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque te apoyaste en él. Aquí vemos la historia que conté al principio, que está en el capítulo 14. Cuando el etíope vino a atacar a Judá, lo que hizo el rey fue clamar inmediatamente a su Dios y buscarlo y decirle que lo libre. Recordemos que su ejército superaba en números al ejército de Judá, pero el rey Asa no se apoyó en otro rey, no fue a buscar ayuda del hombre, sino que fue y buscó la ayuda de Dios. Como aquí le dice el profeta, de que como se apoyó en Jehová su Dios, él los libró delante de él. Y también le dice de que el reino de Siria se le había escapado de las manos. A Dios le estaba diciendo de que el rey de Siria era más poderoso que el rey de Israel y Dios se lo quería entregar al rey de Judá, pero como él actuó conforme a su pensar, a sus decisiones, no se lo entregó. Aparte, ya el rey de Judá ya había hecho una alianza con el rey de Siria. Y sigamos leyendo en el versículo 9, dice: pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que confían sinceramente en él. En esto has actuado como un tonto, porque de ahora en adelante tendrás más guerras. Aquí el profeta le está diciendo al rey de Judá de que actuó, o sea, sin pensar, locamente. No confió en Dios, sino que fue y buscó la ayuda de un hombre. Y recordemos que lo primero que hizo el rey de Judá cuando escuchó que el rey de Israel estaba fortificando a Ramá fue sacar el oro y la plata de los tesoros de Dios. Eran los tesoros de Dios, no eran los tesoros de él. Eso no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. El versículo 10 dice de que el rey, cuando escuchó todo lo que el profeta le dijo, lo echó a la cárcel. No reconoció lo que él hizo mal, sino que se enojó. También afligió a algunos de los del pueblo. En el versículo 12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No estoy diciendo de que está mal ir a los médicos, por algo Dios los puso, sí, pero sí está mal, o sea, depender de un hombre, no confiar en Dios, depositar toda tu confianza en un hombre, aún sabiendo lo que Dios puede hacer. Este rey fue testigo de lo que Dios hizo con él. Vemos como aún en sus últimos años de vida no fue capaz de reconocer ese error que cometió. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Dios le estaba dando otra oportunidad para que él sea capaz de buscarlo a él. Le dio 2 años para que se arrepienta, para que lo buscara a él en su enfermedad. Pero Asa no lo hizo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desvió? ¿En qué momento dejó de confiar en Dios? Y muchas veces nosotros también podemos ser así. Tal vez Dios nos haya ayudado en diferentes situaciones difíciles que pasamos. Nosotros clamamos por su ayuda y Él, como es un buen padre, Él va a nuestro rescate. Pero en un momento nos olvidamos de Él y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Dios quiere que lo tomemos en cuenta en todas las decisiones que vayamos a tomar. Debemos ser capaces de depender de Dios para absolutamente todo. Dios es el único que puede ayudarnos en cada situación por la que pasamos. Depende de nosotros darle el primer lugar. Que cuando pasemos una situación difícil, sea Él a quien acudamos. Cuando tengamos que tomar una decisión, aún así sea pequeña, que parezca insignificante, que Él sea la persona a la que acudamos. Tenemos que aprender a ser dependientes de Dios.
reconocer de que sin Él no podemos hacer nada, de que lo necesitamos en nuestras vidas. Así que te animo esta semana a poner tu confianza en Dios. Dios te bendiga.